Bueno, pues ahora estamos de regreso en una segunda enseñanza y estamos siguiendo sobre el tema. Vimos en la primera enseñanza y aprendimos respecto a Jesucristo que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 12:40, dijo, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Eso lo dijo Jesús. También dijo que 3 días y 3 noches. Mira, entonces ahora vamos a ir más allá, vamos a profundizar más en este estudio, y esta enseñanza de ahora trata más allá de la anterior. La primera que dimos trató sobre que Jesús estuvo en las partes más bajas de la tierra, estuvo en el Hades, estuvo en el corazón de la tierra. Las partes más bajas de la tierra es el Hades, conocido comúnmente como infierno. También es Seol, por la palabra Seol en hebreo, y es el corazón de la tierra, es lo que dijo Jesús. También vimos versículos como Hechos 2:27, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y ahí decía en Hechos 2, de Hechos 2:24 y 23, mencionaba que hablaba de Jesucristo. Entonces, esta segunda enseñanza está más basada ya conocemos que Jesús estuvo en el Hades. Ahora trata de lo que estuvo haciendo Jesús en el Hades, o a qué fue a ese lugar. Entonces Jesucristo fue y descendió al Hades, o sea, descendió y bajó al Hades a sufrir por nosotros. O sea, en eso consiste el Evangelio, en eso consiste también la salvación. El ser humano, desde que Adán pecó y desde que sucedió o aconteció la caída de Adán, pues ahí no había venido ningún salvador. Entonces todos los seres humanos estaban confinados en la ley y tenían que ir al castigo, pues, o sea, a la condenación. Jesús habla dice que de hecho dice en la Biblia ahí, ¿no? Respecto a Jesús dice, el que cree en él no es condenado, y el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado, menciona ahí. Entonces Jesús vino para ir él a pagar el precio por la vida de la humanidad, por todos nosotros. Jesús pagó por nuestros pecados. Hasta ahorita solamente en las películas hemos conocido que Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero que pagó por nuestros pecados solamente en la cruz. Se nos ha enseñado que la cruz, que pagó en la cruz, que los latigazos. Hemos visto muchas películas respecto a eso y nos han enseñado y predicado mucho en eso, en las iglesias. Cualquier iglesia que vayas donde creen en Jesucristo se habla de ese tema de la cruz. Entonces nosotros estamos yendo mucho más allá, porque estamos conociendo el misterio oculto que ojo no vio ni oído oyó, misterio oculto que nadie jamás había conocido. Eso incluye desde lo que aprendimos en la primera enseñanza, que Jesús estuvo en el Hades. Entonces ahora vamos a aprender, pero vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que estuvo haciendo Jesús en el Hades? ¿A qué fue Jesús al Hades? ¿A qué iría al Hades? O sea, ¿qué estuvo haciendo ahí Jesús? Entonces mira, lo que estuvo haciendo Jesús es pagar lo que nosotros debíamos. Por ejemplo, cuando Jesús le daban latigazos, cuando lo crucificaron y cuando clavaban cada clavo en su cuerpo en la cruz, entonces Jesús estaba pagando ahí parte de lo que de nuestras culpas, de nuestros pecados. Entonces nosotros, mira, merecíamos no tan solo morir, merecíamos ir al Hades, al infierno. Entonces nosotros merecíamos el peor castigo. Fíjate, Jesús sufrió el peor castigo, no tan solo fue la cruz, incluyó el infierno, porque nosotros teníamos que pagar ese precio. Toda la humanidad estaba sin salvación. Entonces Dios envió al Salvador del mundo, que es Jesucristo. Entonces esta segunda enseñanza, el tema de esta segunda enseñanza es que Jesús estuvo en el Hades, pero sufriendo. Vamos a aprender que Jesús sufrió, que estuvo en angustias, y el mismo Jesús también lo enseñó. Para empezar de una vez, antes de que avance más el tiempo, porque créeme que hay mucho que aprender, muchos versículos. Vamos a empezar con Mateo 12:40. Nuevamente, ya lo vimos en la enseñanza pasada, pero solamente vimos una revelación, un entendimiento que nos daba ahí en Mateo 12:40 respecto a que Jesús dijo que estaría en el corazón de la tierra. Pero también Jesús enseñó en Mateo 12:40 que estaría en cierta condición. O sea, que estaría en el corazón de la tierra, pero estaría así como estuvo Jonás. Dice, mira, pon tu vista, abre tu Biblia y pon tu vista en Mateo 12:40. Vamos a analizar Mateo 12:40.
Dice Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás, dice. ¿Lo ves ahí? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Dice, porque como, está hablando Jesús, recuerda, esas palabras son de Jesucristo, el hombre que nunca mintió. Entonces dice, porque como estuvo Jonás, dice, léelo ahí. Entonces, porque como estuvo Jonás, dice, en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea, no te resumí lo de 3 días y 3 noches, pero todo bien, lo que quiero es que aprendamos. Quiero traer de que Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Entonces, como de la misma manera que estuvo Jonás en el vientre del gran pez, Jesús de esa misma manera, así como estuvo Jonás, así estuvo Jesucristo, pero en el corazón de la tierra. Cuando dice, porque como estuvo Jonás, ese dice como estuvo, ese estuvo, pon atención a ese verbo estar, dice porque como estuvo, o sea, el verbo estar, y luego Jesús dice, así estará, usa el verbo estar otra vez Jesús, así estará, lo ves ahí en el versículo, fíjate, dice, porque como estuvo, verbo estar, ¿ves? Porque como estuvo un tiempo pasado Jonás, así estará, dice Jesús después, estará en tiempo futuro, dice, porque ahí todavía Jesús no moría y no descendía al Hades. Dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces Jesús, cuando está utilizando el verbo estar, el verbo de estar no se refiere a estar en algún lugar, porque Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pero Jesús no estuvo en el vientre del gran pez, de un gran pez, algo así, ¿no? Entonces estuvo en el corazón de la tierra. No se refiere tanto al lugar, porque Jesús no estuvo en el mismo lugar que estuvo Jonás. O sea, no se refería a Jesús a que, así como Jonás, o como estuvo Jonás en el vientre de aquel gran pez, así estará Jesús en el vientre del gran pez aquel, del mismo pez que estuvo Jonás. No se refería a eso. Se refería, a ese verbo estar se refiere a estar en una condición. O sea, en una condición, por ejemplo, cuando alguien está triste. Ahí se aplica, viste, que apliqué el verbo estar, dije, cuando alguien está triste, verbo estar, ¿viste? Entonces podemos decir cuando alguien está alegre. El verbo estar aplica a un estado de ánimo también de la persona, o puede ser de que está en algún lugar, puede ser que está en el bosque, está en la ciudad, pero aquí lo está aplicando a estar en cierta condición, y es lo que vamos a aprender. Entonces Jesús estuvo en el corazón de la tierra, pero vamos a aprender que estuvo sufriendo, estuvo en angustias. ¿Y cómo lo vamos a aprender eso? Mira, el mismo Jesús lo enseñó. Vamos a guiarnos por lo mismo que Jesús dijo. Vuelve a poner tu vista en Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás. Ahora, una buena pregunta, ahí detente, ahora ponme atención a mí. Dice, porque como estuvo Jonás. Ahora, una pregunta, ¿cómo estuvo Jonás? O sea, ¿cómo estuvo Jonás en el vientre de gran pez? ¿Cómo estaría Jonás? ¿En qué condición estaba Jonás? Para saber cómo estuvo Jesús en el corazón de la tierra, tenemos que escudriñar la escritura y ver cómo estuvo Jonás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, así como estuvo Jonás, o sea, dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estaré yo, por decirlo así. Así dijo Jesús. O sea, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, para saber cómo estuvo Jesús en el corazón de la tierra, si estaría Jesús alegre en el corazón de la tierra, si estaría enojado en el corazón de la tierra, si queremos saber cómo estuvo Jesús en el corazón de la tierra, tenemos que ver cómo estuvo Jonás en el corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces tenemos que ver cómo estuvo Jonás. Para saber cómo estuvo Jonás, vamos al libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. En el capítulo 2, Jonás 2. Entonces, si aprendemos cómo estuvo Jonás, vamos a saber cómo estuvo Jesús también. Porque Jesús dijo, porque como estuvo Jonás, así estará el Hijo del Hombre, ¿ves? Entonces, si aprendemos cómo estuvo Jonás, así vamos a saber cómo estuvo Jesús en el corazón de la tierra. O sea, vamos a saber cómo estuvo Jesús en el Hades. Ahora, vamos a seguir haciendo la misma pregunta, mira, porque tenemos que aprender. ¿Cómo estaría Jonás en el vientre del gran pez? ¿Estaría alegre? ¿Estaría triste? ¿Estaría sufriendo en angustia? ¿O estaría enojado? ¿Cómo estaría Jonás? Porque necesitamos saber cómo estuvo Jonás
para saber cómo estuvo Jesús también. Entonces vamos a ver, mira, el libro de Jonás para aprender qué dice la Escritura. Es muy importante conocer qué dice la Biblia, mira. Vamos a ver qué dice Jonás, capítulo 2. Desde el versículo 1, estamos citando la parte que Jesús usó para enseñarnos eso, mira. Dice Jonás 2:1, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Ves? Entonces está hablando de lo mismo que dijo Jesús. Está hablando de Jonás en el vientre del pez. Pero necesitamos saber en qué condición estaba Jonás. O sea, necesitamos saber cómo estuvo Jonás. A ver si estuvo alegre, triste, en angustia, cómo estuvo. O enojado, ¿no? Vamos a ver. Dice, aquí mira, aquí está la clave en Jonás 2:2. Aquí nos va a dar una gran revelación, un gran conocimiento de cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Entonces mira, Jonás ya está en el vientre del gran pez. Entonces Jonás 2:2, mira, dijo algo Jonás. Pon tu vista en Jonás 2:2, dice, y dijo, mira, vamos a ver qué dijo. Dijo, invoqué en mí, ahora mucha atención ahí, dice, invoqué en mí, ¿qué dice? En mi felicidad, dice, o ¿cómo dice? Dice, en mi enojo, ¿cómo dice? Dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Hasta ahí detente. No dice, invoqué en mi angustia, o sea, no dice, invoqué en mi enojo a Jehová, no dice, invoqué en mi alegría a Jehová. Dice, invoqué, fíjate lo que está escrito, ¿no? Mucha atención a la escritura, dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Ahora entonces si Jonás estuvo en el vientre del gran pez, y estuvo, dice, invoqué en mi angustia a Jehová, quiere decir que estuvo en angustia. Jonás estuvo en angustia, entonces si Jonás estuvo en angustia, ¿cómo estuvo Jesús? ¿Cómo estaría Jesús en el corazón de la tierra? ¿Estaría alegre? Entonces ya no se cumpliría lo que Jesús dijo. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ahora, si Jonás estuvo en angustia, entonces quiere decir que Jesús estuvo en angustia también, porque Jesús dijo, así como estuvo Jonás, o sea, en angustia, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, también en angustia, pues. Si Jonás estuvo en angustia y Jesús estuvo alegre, entonces ya contradice la palabra de Jesús. O sea, si Jonás estuvo en angustia, o sea, si la Escritura nos enseña que Jonás estuvo angustiado en el vientre del gran pez, y Jesús dijo, así de esa misma manera voy a estar yo en el corazón de la tierra, y resulta que Jesús estuvo alegre, entonces Jesús ya mintió, porque no cumpliría lo que estaba escrito, ¿ves? O sea, él serían mentiras de él. Si yo te digo, fíjate, como así un amigo mío que se llama Roberto, así como él estaba allá cuando se le murió su perrito, ahí en el funeral de su perrito, así como él estaba, así yo estuve cuando se murió mi gatito. Si te digo eso, y si mi amigo estuvo llorando y yo estuve alegre, entonces ya soy un mentiroso, ¿a poco no? O sea, si mi amigo estuvo llorando y yo digo, así como estuvo él, así estoy yo, y yo estoy bien sonriente y bien alegre, ¿verdad que sería un mentiroso yo? Porque estaría mintiendo. Porque si yo digo que así como estuvo él y él estuvo llorando, yo tenía que haber estado igual llorando. Si yo te estoy diciendo, estoy igual que él, pues entonces tengo que estar igual llorando. Y si no estoy llorando, ya son mentiras mías. Entonces Jesús dijo que estaría igual que como estuvo Jonás. Entonces Jonás estuvo en angustia, quiere decir que Jesús también estuvo en angustia. A menos que Jesús sea un mentiroso y no haya estado en angustia. O sea, y tú y yo sabemos que Jesús no mintió. Sabemos que siempre dijo la verdad. Entonces vamos a seguir aprendiendo aquí. Estamos en Jonás 2:2.